Este acto comienza con una pequeña introducción a la figura de José Luis Romanillos, de mi colega Joan Pellisa y yo mismo, Antonio Manjón. Continuará con la presentación del libro de la mayoría de su obra de la época de Guijosa, por parte de su autor, Josep Melo, y finalizará con el concierto de Miguel Jabaloy con la guitarra La Playera, construida por José Luis. También, y gracias a Josep Melo, podremos contemplar la guitarra La Culé, que la tendremos expuesta allí al fondo, construida por José Luis entre 2003 y 2005, una obra de arte, una maravilla. Y finalmente también hemos pedido a varios discípulos, guitarristas y admiradores de la obra de José Luis que nos escriban unas pocas líneas sobre lo que ha significado la figura de Romanillos en ellos, y a pesar de haber sido una iniciativa de muy última hora, hemos recibido 16 escritos que son los que habéis podido o podéis ver expuestos allí a la entrada de la sala. Hemos querido destacar tres facetas de José Luis como guitarrero, como maestro y como investigador. Su excepcional trabajo como guitarrero, por su técnica precisa constructiva, su conocimiento de la madera y todos los procesos de construcción, y acústicamente por su idea de sonido característico de lo que debe ser una guitarra española de concierto. Luego, su labor como formador de nuevos guitarreros, en un momento en el que hacer cursos de lutería no estaba del todo bien visto por el resto de colegas. Él inició una labor pedagógica con infinidad de cursos por todo el mundo y formando a muchísimos guitarreros. Y después, pues, su labor de investigación y divulgación junto a su esposa Marian Harris, y que se concretó especialmente en los tres magníficos libros publicados, muchos estudios, artículos, conferencias por todo el mundo, y sobre todo destacar el trabajo de recuperación de la figura de Antonio de Torres por su parte, con la biografía y catalogación de instrumentos que realizaron. En este sentido, para nosotros es muy importante destacar la rigurosidad, la seriedad y la profundidad de estos trabajos de investigación, que hasta ahora no han sido muy habituales en el mundo de la guitarra, especialmente aquí en España, y que creemos que ya sirven y que van a servir de guía, de referencia para nuevos investigadores que continúen con esta labor, ¿no? Toni se ha traído las cosas muy bien escritas, aquí en un papelico, y yo, como vengo a hablar de un amigo aquí con amigos, pues la verdad es que no me he apuntado nada. Me lo he preparado, ¿vale? Pero sin buscar muchos datos. Y he querido traer algunos libros que fueron importantes para José, y que así pues nos dan también una visión un poco diferente a la que leemos siempre en los artículos, en las revistas. Y el primer libro que quiero enseñaros es este librico del año 56, que costaba 1 libra. Se llama Make Your Own Spanish Guitar, escrito por un tal A.P. Sharp. Este libro, en concreto no, pero uno como este, fue el que José un día sacó de la biblioteca de Londres con maderas que había sacado del taller de ebanistería donde trabajaba, construir su primera guitarra. Es decir, este es el primer contacto del gran maestro con el mundo de la construcción de guitarras. Y la verdad es que es un libro horrible. Es un libro malísimo. No intentéis hacer una guitarra siguiendo sus pasos, porque os va a salir una mierda. Cosa que todavía dice más de la genialidad del maestro, porque si alguien fue capaz de hacer su primera guitarra a partir de esto y continuar con una carrera como la que hizo y conseguir la calidad de las obras que consiguió, pues es realmente admirable. Luego, si le queréis echar un ojo, es un librito bastante divertido, curioso. Si os he enseñado el primer libro, también os quería enseñar el último. El último, cronológicamente, pero también, si de aquí parte es el germen de su técnica constructiva, esta es la culminación.
es el manual de construcción de guitarras, Making a Spanish Guitar. El título es bastante parecido, pero el autor no, el autor es mucho más bueno. Este libro, todos los que sois de mi gremio, por supuesto lo conocéis y lo tenéis y os lo sabéis de memoria. Pero para los que no sois del ramo de la madera, bajo el título de Construir una guitarra española, lo que hay aquí es una autobiografía. Aquí no se explica, bueno, sí que se explica. Pilla una tapa de pinabete, hazla junta así, junta la escola, etcétera, etcétera. Se explica. Pero lo que se explica más es, para hacer esto utilizo un gato que compré en una feria en tal sitio y que he usado durante tantos años, o para hacer esto otro me he hecho este útil, pero fíjate que antes me había hecho este otro y este otro que no me funcionaban bien. Es decir, como primera aproximación a la construcción de guitarras quizás no es lo más recomendable, pero para conocer a la persona que hay detrás de esa madera y de ese sonido, sí, por supuesto. Es una auténtica delicia. Acompañado de unos planos muy bien dibujados y que son muy útiles también. Es una auténtica maravilla. Sí, porque lo que eran los útiles y hacer elaborar herramientas para hacer el proceso era admirable y cómo le gustaba, ¿no? Es que no querramos engañar a nadie, Antonio. Hacemos guitarras para tener herramientas. Siempre. Y si no las compramos, nos las hacemos. Y claro, esa reunión entre otros guitarreros, eso fue muy mítico, ¿no? O sea, la primera vez que ya esto así. Naturalidad, siempre que he sentido por parte de José Luis, eso me ha inspirado mucho, ¿no? Y siempre animaba a todo el mundo de seguir y buscar. Importante y que reconocer. Y sí, fui a Guijosa, les conocí y desde el primer momento una gente acogedora, encantadora. No me quiero alargar más, pero... Perfecto, Josep. La historia del libro nace porque yo en el año 95 tuve la suerte, decía que tenías de menester un ordenador para tal, y yo, no, tiene que ser una cosa que funcione mejor. Con lo cual yo puedo llegar a tener todos los instrumentos puestos aquí, que solo abriendo una página u otra a la lectura general del instrumento, situamos la cámara en el centro para que cuando hagamos la fotografía, el instrumento real, como es de verdad. Y entonces, junto con la obra, tenéis a tamaño real, dijo él, la madera terminó en mi propiedad. Voy a tocar una obra que me llegó hace un par de semanas porque un guitarrista argentino afincado en Alemania, Roberto Moya, vio el anuncio del concierto y entonces me escribió y me dijo que había escrito una pequeña obra en homenaje a José Luis a raíz de la noticia de su muerte, ¿no? Entonces, que me la enviaba y si
me parecía bien, pues que se la quería tocar, que la tocara, ¿no? Y bueno, voy a tocarla ahora. Es una obra cortita, muy sentida, se llama Elegía para un guitarrero, a José Luis Romanini. hacer entrega de una copia de todos los escritos que nos han enviado en honor a José Luis. Los tienes aquí impresos. Aquí tienes todos. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, yo quiero agradecer a todos por su
compañía y su interés en José, que no puedo añadir más porque ellos lo que en su vida aquí han hablado tan francamente y tan bien y no puedo añadir nada más. Pero mientras estaba ahí sentado, estaba leyendo ahí arriba lo que ha escrito José en una clase. Y es él. Totalmente es él. Day 4, still alive. Eso para los estudiantes. Pero estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho Antonio. Ha trabajado mucho para hacer esto. Y bueno, de José vamos a todos los días estamos con él, pensando en él. Porque está en el aire, está cerca. Todas las semanas vamos al cementerio para verle. Y vamos hablando con él, como antes. Y nada más.